Muchachas y muchachos, espero se encuentren muy bien. En el video anterior vimos cómo hallar las simetrías con respecto al eje Y, al eje X y al origen. En este video vamos a hacer un ejercicio para esbozar una gráfica. El ejercicio nos dice esbozar la gráfica de la ecuación. La ecuación es y igual a 1 menos x al cuadrado. Identificar las intersecciones y buscar las posibles simetrías. Para poder hallar, esbozar la gráfica, tenemos que identificar las intersecciones primero. O sea que el ejercicio en sí nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a identificar esas intersecciones. Vamos a ver la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Para hallar la intersección con el eje X, tenemos que hacer Y igual a 0. Y nos va a dar un punto X0. O los puntos, no solamente uno, los puntos que haya de intersección con el eje X. Entonces vamos a ver que aquí tenemos la ecuación y igual a 1 menos x al cuadrado, pero tenemos que hacer y igual a 0, o sea que aquí en vez de y colocamos 0, igual a 1 menos x2. Tenemos que hallar el valor de x. Aquí, como es una ecuación de segundo grado, nos debe dar dos valores de x, o sea que tenemos aquí dos puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Vamos a averiguar cuál es el valor de esa X, o de esas X. Claro, aquí nos queda. Vamos a pasar menos X2 del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo de la igualdad. Está menos X2, queda X al cuadrado, queda más X al cuadrado igual a 1. Aquí nos dice X al cuadrado igual a 1. Para que nos dé X únicamente tenemos que sacar raíz cuadrada para hallar X, y si sacamos aquí raíz cuadrada, aquí también tenemos que sacar raíz cuadrada para que la ecuación no cambie. Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Raíz cuadrada de X al cuadrado igual a raíz cuadrada de 1. Pero ya sabemos por videos anteriores que raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Como aquí nos dio valor absoluto de x, que nos da, el valor absoluto siempre nos da positivo, quiere decir que la x, que hay una x que vale 1, o otra x que vale menos 1, de acuerdo a la definición de valor absoluto. Entonces ya aquí tenemos dos valores de x, o sea que nos da dos puntos. Entonces aquí simplemente, si x1 vale 1, quiere decir que la intersección nos tiene que dar el valor de la x y 0. Aquí sería, un punto sería 1, 0, el punto 1, y el punto 2 sería menos 1, 0. Ya tenemos dos puntos de intersección con el eje X. Vamos a ver los puntos de intersección con el eje Y. Para hallar los puntos de intersección con el eje Y, hacemos X igual a 0. Luego tenemos la ecuación que nos dieron inicialmente, y igual a 1 menos x al cuadrado. Bueno, aquí el punto, si es x igual a 0, nos da de esta manera, 0 y y. O sea que los puntos que se intersectan con el eje y sería 0, y. Vamos a ver qué punto nos resulta, si únicamente uno o varios, como aquí que nos resultaron dos con el eje X. Entonces tenemos la ecuación y igual a 1 menos x al cuadrado. Donde está x colocamos 0, porque nos decimos que x es igual a 0, porque quiere decir que y es igual a 1 menos
0 al cuadrado es 0. Y es igual a 1. Luego, el punto, no es un punto de intersección porque nos dio una Y. El punto de intersección con el eje Y es 0 y la Y vale 1. Hay un solo punto, 0, 1. Entonces ya tenemos los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y. Vamos a trasladarlos a otro lugar para seguir mirando. O sea que ya tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Para hacer la gráfica, vamos a ver qué simetría, ya hayamos las intersecciones, vamos a ver las posibles simetrías que hayan con los ejes X y Y. Entonces por aquí colocamos interceptos. Eje X, eje Y. Eje X, 1, 0. Menos 1, 0. Y eje Y, 0, 1. Bueno, entonces podemos borrar aquí. Borramos aquí y vamos a ver las simetrías. Con respecto al eje X y al eje Y. Simetrías, como aquí simetrías. Eje X, eje Y. La simetría con el eje X es si cambiamos Y por menos Y. Y por menos Y. Tenemos Y igual a 1 menos X2. Entonces aquí en vez de Y colocamos menos Y igual a 1 menos X2. Aquí hay dos factores, en este menos Y hay dos factores. Menos 1 y Y. Y aquí hay un factor común, menos 1. Menos 1. Menos dividido más me da menos. Y 1 dividido 1 me da 1. Menos dividido menos me da más. Y X2 dividido 1 me da X2. Ya vamos a despejar esta Y. Este menos 1 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pues queda que Y es igual a menos 1 sobre este menos 1 pasa aquí a dividir. ¿Qué multiplica? Menos 1 más X2 es lo mismo que el orden de los sumandos, no altera la suma. Es lo mismo que X a la 2 menos 1. Luego la ecuación nos queda Y igual a menos 1 dividido menos 1 me da 1. Y el 1 no se coloca. Y es igual a X al cuadrado menos 1. Y esto es diferente de Y igual a 1 menos X al cuadrado. Luego no hay simetría. No hay simetría con respecto al eje X. Entonces ya tenemos otro punto, que es el... bueno, otro punto no, sino que ya sabemos que no hay simetría con respecto al eje X. Vamos a ver si hay simetría con respecto al eje Y. Para ver simetría con respecto al eje Y, la ecuación no debe cambiar si cambiamos X por menos X. Vamos a ver si es cierto. Tenemos que la ecuación es Y igual a 1 menos X al cuadrado. Donde está X colocamos menos X. Y es igual a 1 menos X, en vez de X colocamos menos X. Y eso está elevado al cuadrado. Entonces nos queda que Y es igual a 1 menos X elevado al cuadrado me da X al cuadrado. Luego no cambió. Luego si hay simetría, sí, hay simetría.
con respecto al eje Y. Luego entonces ya borramos aquí. Ya sabemos que hay simetría con respecto al eje Y. Coloquémoslo por aquí para recordar. La gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Hay simetría con eje Y. Entonces ya con todos estos datos podemos esbozar la gráfica, ¿no es cierto? Con estos gráficos podemos esbozar la gráfica. Vamos a trazar el plano cartesiano. Eje X, eje Y, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3. Ya tenemos 3 puntos, el 1, 0. O sea que aquí tenemos la X, aquí tenemos la Y, tenemos el 1, 0. El menos 1, 0. El 0, 1. Vamos a hallar otros 2 puntos. Menos 2 y 2. Aquí sabemos que Y es igual a 1 menos X al cuadrado. Si la X vale menos 2, ¿cuánto vale la Y? Y igual a 1 menos. En vez de X colocamos menos 2 al cuadrado. Luego Y es igual a 1 menos. Menos 2 al cuadrado es 4. Y 1 menos 4 es menos 3. O sea que si X vale menos 2, la Y vale menos 3. Y si X vale 2, si X vale 2, vamos a ver cuánto vale la Y. Y igual a 1 menos 2 al cuadrado. Y igual a 1 menos 2 al cuadrado es 4. Y 1 menos 4 es menos 3. También vale menos 3. Ya miramos que ya podemos esbozar la gráfica. Ya sabemos que es simétrica con respecto al eje Y. Y sabemos los intersectos con el eje X. Los intersectos con el eje X es 1, 0, 1, 0. O sea que es este. Es el punto 1, 0. Menos 1, 0. O sea que es este. Menos 1, 0. Es este. Y con el eje Y es 0, 1. Luego es este. Este es el punto 0, 1. Y hay simetría con respecto al eje Y. Y este es el eje Y. O sea que aquí, si X vale menos 2, o sea, por aquí, Y vale menos 3. Lo que quiere decir que nos da aquí. Y si X vale 2, Y vale menos 3. Ya miramos que aquí hay simetría con respecto al eje Y en estos puntos. Sí, de acuerdo, sí, listo. Ya tenemos los puntos, ya podemos
esbozar la gráfica. Ya podemos trazar la gráfica así. Y ya no debo, aquí hay simetría, ¿no? Miren que aquí hay simetría con respecto al eje Y. Y los puntos de intersección con el eje X, que es menos 1, 0 y 1, 0. Y con el eje Y, que es el 0, 1. Observen que para esbozar la gráfica no necesitamos sino 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya miramos cuál es la aplicabilidad cuando sabemos las intersecciones con los ejes y las simetrías con respecto a los ejes o con respecto al origen. En este caso no necesitamos sino con respecto a los ejes para esbozar una gráfica, que es muy sencillo. Sencillo pero no fácil, porque para hacer todo esto pues, tenemos que tener muchos conceptos de álgebra, de matemáticas, es decir, buenas bases. Muchachas y muchachos, espero que hayan entendido. Dios los bendiga y hasta pronto.